Assalamu alaikum warahmatullah. Hermano, me envías un documento que escribe un señor en relación al origen ficticio del Dios de Abraham. Dice que es una mezcla de la teología cananea, de la helénica, de la egipcia, que toma de la mitología zoroástrica. Bueno, aquí pone muchas cosas. Es una especie de ensalada de datos. Y bueno, lo que podemos establecer con toda claridad es que con todo el material histórico que hay, con todos los documentos, las copias de textos que hay de la antigüedad, podemos casi construir lo que nos dé la gana, la teoría que queramos. Podemos llevarlo, nuestro pensamiento, nuestra creencia predeterminada, hacia donde queramos con ese material para poder establecer que tenemos la razón, que nuestro pensamiento es verídico. Claro, todo esto son suposiciones y conjeturas, lo que escribe este señor. El Sagrado Corán nos enseña a los musulmanes que tenemos que basarnos en evidencias claras. El Dios de Abraham, que es el Dios del monoteísmo, lo encontramos en el libro de los judíos, en el de los cristianos y en el de los musulmanes. Eso es una evidencia. Otra evidencia es que tanto judíos como cristianos, como ya he explicado en muchos vídeos del canal, no poseen su texto original. Se ha perdido hace mucho tiempo, son traducciones de traducciones, hay distintas partes de estos libros que no se conocen ni siquiera el significado de las palabras. Bueno, hay mucha incógnita, mucha suposición y mucha conjetura en estos textos. Sabemos que en algunas partes sí coincide con el Sagrado Corán, y eso, desde el punto de vista islámico, sería la parte de estos libros que se ha conservado intacta. Sobre el Sagrado Corán, hermano, tenemos un libro en su lengua original, vino en árabe, se ha conservado en árabe, un árabe del que conocemos absolutamente cada raíz, cada matiz de cada palabra, de cada letra. Ahí no hay duda ninguna. Lo que ocurre, hermano, es que, bueno, incluso la datación a través de los manuscritos árabe 325 que hay en la Biblioteca de París y los documentos de Birmingham, que son las copias más antiguas del Corán, vemos que hay textos coránicos que datan de la época del profeta. Estos son evidencias que nadie puede negar y que, digamos, desmarcan un poco el Corán del resto de escrituras, de todas estas teorías y suposiciones que puedan construir los hombres. El Corán se desmarca de todo esto, pero fíjate tú cómo la lengua del Corán es una lengua que aparece de repente, porque, claro, hay expertos que nos explican que, obvio, todo lleva una evolución, pero no conocemos la evolución del texto coránico. Dicen que toma del persa, del siriaco, del hebreo, del arameo, pero lo que luego nos encontramos cuando estudiamos la lengua del Corán es una lengua completa, es una estructura cerrada, muy poderosa, muy rica, con mucha profundidad, y aparece de repente, aparece ahí, ¡pum!, el Corán con su árabe coránico. Pero no sabemos nada. Hay muchas teorías, muchas conjeturas sobre cómo se forma esta lengua, pero lo que tenemos es un libro de hace 1400 años. Eso es la evidencia que tenemos. ¿Qué quiero explicar con todo esto? Hermano, que teorías con el material histórico que poseemos puedes construir la que a ti te vaya bien. Pero las evidencias nos dicen que el único libro que se ha conservado de los sagrados es el Sagrado Corán.
la información del Sagrado Corán apunta a que podemos atender a datos históricos, a sucesos, a circunstancias del pasado, pero lo que nos proyecta es siempre a un presente, es decir, la estructura del Corán nos habla de algo útil, de algo práctico, nos habla, como ya sabéis, de un Dios, nos habla de unos principios, unos valores que debemos cumplir, que cuando los llevamos a la práctica sentimos automáticamente esa paz, esa tranquilidad que aparece mencionada en el Corán, eso es otra evidencia, y entendemos que en el futuro, por todo ello, se va a cumplir también la información que aparece en el libro, que habrá un día del juicio y que nos vamos a tener que encontrar con Dios. Esto es algo que tiene que ver con el futuro, pero que damos por válido porque reconocemos una verdad en el libro, en aquellos versículos que sí podemos comprobar, que sí podemos experimentar y que sí podemos establecer con toda claridad que está basado en evidencias históricas muy fuertes, entre ellas la conservación del libro, que esa tal vez es la evidencia más importante y sobresaliente de todas, ¿no? Hermano, si no sabemos el origen de la lengua del Sagrado Corán, ¿cómo vamos a hacer una ensalada como ha hecho este hombre, hablando de tantas teologías y culturas y haciendo mezclas para al final determinar que es falso el Dios de Abraham? Reflexiona sobre ese tema y date cuenta de que lo único que podemos basarnos, hermano, es en evidencias. Las únicas sólidas son las que guardan relación con el Sagrado Corán, y el Sagrado Corán nos dice que solo hay un Dios que se llama Allah y que hay un día del juicio y que debemos hacer las cosas bien para tener el éxito en ese día. Un fuerte abrazo, hermano. Barakallahu fik.